Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Programa Puntos de Cultura Comunitaria, junto a Red Aves Cantoras del Maule, presentan el programa Aves Cantoras, un espacio de conversación en torno al canto campesino en el Maule. Hola a todos y todas, desde acá transmitiendo el estudio Chacana, Tierra de las Artes de Rari, en compañía de Laura Villalobos y tío Nano, muy conocido, Luis Alarcón, cantor, y acá transmitiendo Paz Ulloa, de acá de Tierra de las Artes, a nombre de la Red Aves Cantoras del Maule, y comenzamos con un cantito en este nuevo podcast. Yo nací en el campo, en un rancho pobre, me fui correteando del patio al corral. Mientras que mi padre hacía una pirca, mi mamá amasaba para hacernos el pan. Mientras que mi padre hacía una pirca, mi mamá amasaba para hacernos el pan. Un montón de hijos criaron mis viejos y entre todos ellos fui creciendo yo. Y en una guitarra que me dio mi hermano, fui acunando el sueño de ser un cantor. Y en una guitarra que me dio mi hermano, fui acunando el sueño de ser un cantor. En aquellos años de mucha sequía, cuando no teníamos ni que carnear, cuando un trato pone un recaudo de trigo con torta rescoldo para acompañar. Cuando un trato pone un recaudo de trigo con torta rescoldo para acompañar. Y en aquellos días fríos del invierno hacíamos brasas en el canical para traer al rancho y por la tardecita alrededor de ella sentarnos a charlar. Para traer al rancho y por la tardecita alrededor de ella sentarnos a charlar. Y aunque mis dos viejos eran gente pobre, tenían la riqueza que hoy llevo acá. Respetar a todos, ser humilde guaso y para lograr algo siempre trabajar. Respetar a todos, ser humilde guaso y para lograr algo siempre trabajar. Y antes yo vivía cómoda en el pueblo y me vine al campo y me quise quedar, porque mis raíces están acá lejos, impregnadas de humo y olor a corral. Porque mis raíces están acá lejos, impregnadas de humo y olor a corral. Tanta historia que hay en su canto, tío Nano. ¿Podría contarnos un poquito más de quién es usted? Aunque en el canto nos dijo varias cosas, ¿no? Nos contó buena parte de su vida en su canto. Pero ¿cómo se presentaría usted? ¿Cómo podríamos definir al tío Nano? ¿Quién es el tío Nano? El tío Nano nació en el campo, se crió en el campo y su madre era cocinera de los fundos. Ella le hacía el pan, las galletas de aquellos años en los fundos en los que andábamos mi papá y mi mamá. Y mi papá era un campañito que tenía que ir con los animales, en los corrales, sacando la leche a los animales. Y esa pega la hacían. Y desde allí nacimos nosotros 5 hijos. Bueno, éramos 9, pero otros se murieron
Y desde allí, bueno, la crianza fue afanando, limpiando los canales, cortando mora, arando con yunta de bueyes, cortando trigo a Ixona. Esas fueron mis enseñanzas. Y después, bueno, en esa crecí, pues, en todos aquellos juegos campesinos de aquellos años, en la cual nos jugábamos empleando choclo. Allí surgían aquellos maíces jugábamos a los joeritos, unos choclos joeros. Y en las noches cuando los poníamos a pelar choclo, a desgranar, esa era nuestra vida. Y desde allí, bueno, siempre el interés por el canto. Siempre yo cantaba, arando en los potreros, me acuerdo, en el fondo de Quiriquiño, donde allí ya hice mi hogar. Araba en los potreros y siempre cantando a viva voz. Me gustó mucho el canto y andaba en eso. Pero no podía aprender a tocar guitarra porque no me la podía, no podía entenderme con la guitarra. Y bien, desde ahí me casé con mi mujer, vinieron unos hijos también, los primeros hijos. Y bueno, ahí en el asentamiento de la reforma agraria, en la vida campesina con el sindicato, allí participando con los compañeros de trabajo. Y desde allí, bueno, vino la dictadura, yo me fui al pueblo a buscar oficio y desde allí, entre otros oficios que nos brinda el pueblo, la guitarra. Empecé a aprender la guitarra y con los encuentros campesinos, con la gente que sabía el canto campesino, me empecé a impregnar más, a pesar que yo venía desde antes con ya muchas tonadas y canciones campesinas que me gustaban siempre, rancheras así. Y me quedé en el pueblo. Me quedé en el pueblo al calor de allí de muchos años. Mi paseo por el pueblo me duró 48 años. Y ahí es donde aprendí todos estos oficios, compartiendo con mucha gente, sobre todo en el mundo de las cantoras y cantores. Donde allí ya empecé uno a dominar más la guitarra al estilo más campesino, que fue lo que siempre me cautivó. Y desde allí, bueno, empezamos a siempre inclinados los encuentros de manera clandestina por allí. Nos encontramos con algunos cultores campesinos y hacíamos nuestros cantares y allí hablábamos y conversábamos de la vida campesina. Y bueno, después con los años surgió los encuentros en el programa que tenía un René Valenzuela en la Radio Soberanía. Desde allí como que ya surgió potenciar lo que es el canto campesino, y esa radio sirvió mucho para visibilizar a la cantora y el cantor campesino, porque antes estaban muy apagados. Desde ese entonces nos atraímos allí con la gente que fue llegando a la Radio Soberanía. La verdad que se transformaban en verdaderas como chincanas allí, encuentros en la radio y recreamos para la gente, recreamos como que estábamos en una cocina y en esta cocina ya se armaban las cantaderas con la rueda de cantores y salían a bailar allí, pues, salían a bailar la imagen que proyectábamos para afuera de la radio, donde allí al calor de las tañadas, las tañábamos con la guitarra y allí decíamos que saltaba el agua caliente de la tetera al brasero y saltaba la polvadera, o sea, todo ese tipo de cosas. Y desde ese entonces surgió darle esta vida al canto campesino, más proyección y más presencia en este medio que tenía mucha. Y fue entonces cuando surgió la idea entre los que estábamos allí, entre varios, de darle organización y nacimiento a una agrupación de cultores del canto campesino, en la cual allí estaban las cantoras con su guitarra traspuesta por diferentes afinaciones. Y eso fue muy hermoso.
Fue muy hermoso porque hasta estos días uno ya empieza a darle sentido lo que es el canto campesino. A darle sentido, es como uno asume una disciplina en su forma de cantar para poder que esto se sostenga en los años, en el tiempo. Y eso es lo que uno hace y claro, a través de eso se ha ido también ganando algunos espacios en diferentes espacios en las instituciones para que sea reconocido el canto campesino. Y eso es muy bonito, pero cuesta muchos años que sea reconocido. Y esto antes era más con la gente más mayor. Pero este cantar, siempre cuando lo hacíamos los encuentros, se producía siempre como el retorno de la gente mayor a la infancia. Porque eso era muy potente, porque cada vez que se acercaban algunas personas a nosotros, nos decían, pero si este canto lo cantaba mi abuelita, lo cantaba mi mamá. Entonces, eso como que le da más potencia a este cantar. Y eso es lo que provoca también en la parte emotiva. Las emociones también surgían porque varias personas surgían allí que se acercaban a uno de una manera muy emotiva y lloraban por esta forma de recordarles a su gente que ya no estaba con él, entre ellos. Qué importante lo que toca aquí tío Nano, ¿no? Como la conexión que hay también en el canto con las etapas de la vida, ¿no? Como también quisimos invitar a esta mesa también tanto a tío Nano como a Laurita Villalobos, una cantora, cultora joven de acá del territorio del Maule Sur, para que nos cuente un poquito de quién es Laura Villalobos, quién es esta cultora, profesora, mujer. Bueno, hola Paz, hola tío Nano, hola también a la gente que esté escuchando. Eso, soy Laura Villalobos Ríos, tengo 32 años, una Lola. y claro, soy hija y bisnieta de cantoras de Melosal. Por ahí llegó inconscientemente el canto hacia mí, primero solo acompañando a mi mamá en el cantar, después ahí ella me enseñó un poquito de guitarra en la adolescencia, pero el tomar conciencia del canto campesino vino de manera más comunitaria, en el conocer a otras cantoras y a otros cantores, el hacer amistad con ellos, con ellas, desde la guitarra, desde el cantar, desde las mateadas. Eso hizo que visibilizara más que nada su propia historia, sus propias raíces, que yo creo que le pasa a muchos, que no le toman el peso a que tienen a lo mejor una abuelita cantora o su mamá es cantora. Y me pasa también al hacer clase a otros niños. Actualmente estoy haciendo clase en unas escuelas rurales de Romeral para arriba. Y cuando les hago este tipo de preguntas, como si hay alguien que se dedique a la música o al canto en sus familias, como que les cuesta a los niños como verlo y como que dicen, no, de repente como que toca la guitarra nomás, o empiezan a acordarse, y sí, yo tengo una tía que canta, mi mamá canta, y empiezan a salir. Cuando las preguntas iniciales son como muy abiertas, resulta que nadie en su familia es músico o nadie está ligado a la música o se dedica a eso, pero si uno empieza a darle ejemplos de quiénes son las cantoras y todo eso, empiezan ahí a salir todas esas historias que tenemos escondidas y así ha sido históricamente, yo creo, tal vez con el canto campesino, que fue tal vez muy reprimido, sobre todo a las mujeres cantoras, era súper mal visto. Yo ahora he ido descubriendo cada vez más escenas de la vida de mi bisabuela, de ella como cantora, sus sufrimientos o lo que la llevaba también a vivir un poco del canto. Tenía que sostener ella sola 8 hijos,
Entonces el canto no solo le servía para canalizar sus penas, sino que también era una parte del sustento de su casa. Tenía una cantina, como una cantina ahí en Melosal, en donde cantaba con las hijas para poder hacer algo de plata, pero obviamente era muy mal visto que hagan eso. Generalmente iban caballeros que querían escucharla y obviamente ahí empieza la habladuría. Pero claro, yo creo que a muchas cantoras les pasa o les pasó, y todavía se da algunas como que no se concibiera todavía como un oficio respetable. Creo que ahora sí, con el tiempo, se ha ido dignificando, se ha ido visibilizando, se ha ido regulando también en las condiciones laborales, pero todavía le cuesta mucho a veces a la gente verlo como un oficio digno y respetable, y respetarlo realmente, como a la cantora, al cantor. Pero también hemos visto que vamos en camino a ello. Y el organizarnos, el reconocernos, el juntarnos en las mateadas, el identificarnos como la comunidad de cantoras, cantores, eso ayuda aún más porque como dicen ahí, la unión de repente hace más fuercecita y nos visibiliza más tal vez a todas, a todos, que nos identifiquemos con estas raíces, con este oficio, y lo hagamos con orgullo también. La importancia de la comunidad, como es ella, la comunidad, quien reconoce a la cantora o al cantor en su oficio, ¿no? Y ahí preguntarles un poquito más, en su experiencia a ambos preguntarles, ¿no? ¿Cuáles son los hitos más importantes dentro del mundo campesino que fortalecen la vida en comunidad? En lo cotidiano, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son esas prácticas propias de la vida campesina que fortalece nuestro sentido de comunidad? Este sentido de comunidad se ha ido perdiendo un poco. Se ha ido perdiendo, se ve mucho individualismo también, se ha ido algunas cosas que la gente se ha ido perdiendo más ese contacto con. Pero esto también sirve muchísimo a través del canto, sirve también para despertar inquietudes en las comunidades. Y de hecho nosotros, como estábamos agrupados en la agrupación, sirvió mucho para socializar más el canto campesino. Y es por eso que surgieron las primeras mateadas por allá, por Cerrillo, Cuello del León, las primeras mateadas de aquellos años, y en la cual allí también llegamos a otras cantoras y nos fuimos nutriendo de lo que es las vivencias campesinas. Como bien lo señalaba Laurita, es una de las formas también de visibilizar hasta nuestras propias dificultades que se viven en el campo. Entonces eso sirve mucho para como decía, siempre con un afán de socializar, porque el canto relata, en todo el canto campesino relata muchas historias. La cantora, sus cantores por lo general, sus canciones son por lo general, son canciones de desamor, de todo ese tipo. Y eso la verdad es producto también del machismo que surgió en el campo, muy fuerte. Cuesta mucho derribar esas costumbres. Y claro, porque son herencias centenarias. Entonces, para eso también, como decía Laurita, la mujer también se exponía a muchas cosas producto de las conductas machistas. Y eso también tenemos que nuestro cantar es una forma también de educar, ¿no? Desde cuando nosotros ya tenemos conciencia del canto, decimos que es importante señalar que esto debe de estar más en contacto y tomarlo en cuenta los colegios, porque es una instancia, es un material muy valioso, cómo surgen los versos recogidos desde el mismo campo, porque todas las tonadas, los versos campesinos vienen reflejados de vivencias campesinas, tomando las mismas naturalezas del campo. Entonces, esas son métodos que se pueden emplear perfectamente en los colegios. Y yo creo que nosotros ya desde nuestra mirada
hemos tomado conciencia de que eso debe considerarlo los municipios y tenerlo en los currículos escolares para que en definitiva el cantor vaya a vaciar sus conocimientos, su forma de cómo nacer los versos hacia los jóvenes que vienen desde acá, sobre todo en la ruralidad. Uh-huh. En el mundo rural hacen falta traspasar muchas vivencias que son necesarias para los jóvenes desde ahora, para la preservación de la naturaleza, porque la naturaleza también se ha ido viendo trastocada en muchas de las cosas producto de ¿cuánto se llama? De las tecnologías que vienen. Es bien las tecnologías, bueno, pero también hay que saberla armonizar con todo lo que es el verso campesino. Y para uno es muy grato, lo que ya cargamos años, estar al lado de jóvenes como la Laurita, que ella ha ido incursionando, que la conoció, y esa forma de expresarse, de ser humilde, de ser sencilla para llegar y eso es muy bonito porque nos nutrimos de muchas cosas que nos hacen falta para el campo, y eso es necesario que este cantar siga fortaleciéndose cada día más, y que estos espacios por lo menos se vayan creando espacios para que florezca algún día, pues tirar la semilla por lo menos para que haya alguna primavera, por lo menos en los sectores más campesinos. Tenemos que hacer un esfuerzo grande. ¿Por qué? Y desde nuestra mirada hay muchos temas que vienen de fuera, y benditos son los que han exportado su música. Y nosotros, la verdad que es un desafío bastante grande, porque nuestra tonada, todo lo que aquí en la guitarra traspuesta, el guitarrón y todo el asunto son cosas de acá. Entonces tenemos que reconocer eso para también que salga para afuera de nuestra frontera, y así como recibimos música de afuera, también la de nosotros que la reciben también afuera, pero para eso tenemos que también nosotros potenciar esta forma, este estilo de canto. Que tiene que ver mucho, parece, con la identidad, como ambos también lo mencionaban, ¿cierto? Como una identidad que es individual, como decía Laura, de ella reconocerse de linaje de cantora, ¿no? Como de su propia vida, y a la vez como una identidad más nacional o regional, en este caso. Y parece que hubieran hartos desafíos al respecto, porque ahora que estamos bombardeados de, como decía tío Nano, de mucha tecnología, de mucha información que viene desde afuera, cómo también eso que viene desde afuera amenaza la identidad propia cuando esa identidad no tiene unas raíces firmes, ¿no? Como que no está bien hecho el trasplante, estamos como en un macetero todavía, y como que nos faltara la tierra, el arraigo para poder crecer con fuerza. Y ahí preguntarte, Laura, que nos contara un poquito por ese lado, ¿no? Tú que eres profesora, bueno, has trabajado en proyectos de educación libre y también en el sistema, tienes experiencia. ¿Cómo ves tú las infancias, las juventudes en relación a ese tema de identidad territorial? Bueno, igual es muy distinto los mundos que se generan en la educación. Por ejemplo, en las escuelas rurales es muy distinta a cómo están las escuelas en la urbanidad. Sí, realmente son muy distintas ahí la carga cultural. En las escuelas rurales todavía hay una gran carga territorial, como que los niños están muy cercanos entre ellos, no sé, como que fuera de la escuela incluso tienen todos como muchos lazos, sus familias, son comunidades más pequeñas también. Y claro, eso sí veo que, y hablábamos con la Javi el otro día, porque por ejemplo los hijos de la Javi no están escolarizados. Están en la casa y ellos están aprendiendo la vida campesina de sus papás. Hacen labores con ellos, y ahora últimamente les estoy ayudando también ahí en clases particulares para que den exámenes libres, qué sé yo. Y hablábamos de por qué ellos decidieron, por ejemplo, hacer eso. Y claro, los niños no se sentían que
claro, tan libres dentro de la escuela y los niños son realmente niños muy campesinos, porque depende mucho también de qué escuelas les rodean, si les permiten expresar su cultura o se las reprimen. A veces con este mensaje de que no, tienen que salir de su comunidad para ser alguien en la vida y ser un profesional, ir a la universidad y todo ese camino que le trazan, que ponen en el sistema educativo a los niños, a muchos niños no le hace sentido también. Y a otros se los lleva y se van por el sistema y después son unos obreros más de este sistema, listos para producir a alguna empresa frutícola o alguna empresa de ciudad. Pero ¿qué pasa con todos los niños que al principio disfrutaban de su vida campesina y de los oficios de su familia muchas veces, sobre todo si tienen a lo mejor su propia tierra? A muchos les gusta, no sé, acompañar a la mamá, al papá, aprender del campo. Entonces a todos esos niños como que a veces la escuela les ahogara un poco esa motivación por aprender esta otra alternativa de vida. Como que sería lindo que la escuela se eliminaran un poco estos discursos de que esta es la única forma de identidad, esta es la única forma de vivir. Es como cuando nos dicen también, este es el baile nacional, nos empiezan a homogenizar de que esto es ser chileno, esto... También vemos en escuelas rurales también otras culturas. Hoy en día en la misma escuela donde estoy, que es rural, 2 escuelas donde estoy, hay niños bolivianos, niñas bolivianas, hay de Venezuela también. Y es potente cómo hoy en día está la sociedad, que yo creo que siempre ha sido, nuestras sociedades han sido migrantes, todos venimos de raíces migrantes. Entonces... claro, hay que también tener cuidado como con todos estos discursos de lo que debe ser y no debe ser de repente con los niños, porque la idea es como que sea un espacio seguro donde puedan expresar sus culturas, lo que les vaya haciendo sentido, pero no imponer tal vez una cultura sobre otra. Y muchas veces sí, pues se impone la cultura que viene desde la ciudad, se impone la cultura que viene desde Santiago hacia las regiones, o incluso afuera, se impone desde el extranjero, pero no desde Bolivia, sino que se impone desde Estados Unidos, por ejemplo, o desde China, desde potencias. Entonces, como que yo creo que la protección de la identidad que decimos, como del no perder nuestras raíces, va más que nada en no reprimir, por ejemplo, las prácticas campesinas, o no reprimir las prácticas de las culturas de donde vengan tal vez los niños, las niñas. Si es que son prácticas saludables a lo mejor para la comunidad, eso no hay por qué cambiárselas, reprimírselas, hay que potenciarlas y no hacer competir tampoco una por sobre otra. Y claro, una cultura más es la cultura campesina, que yo la encuentro muy saludable por el hecho de estar más conectados con el cuidado de otros seres vivos, por ejemplo, cuidar las plantas, también el cuidar la alimentación de la familia, el producir los propios alimentos, una forma de cuidar también a la familia. Como la misma familia de la Javi, que estaba en el programa también, el Jorge Castro, ellos producen sus propios alimentos. Y esa es simplemente porque la cultura campesina, pero esa de la tierra, esa cultura comunitaria, yo creo que es sustentable. Es sustentable, hay un refugio también cuando hay comunidad. Se acompañan, se ayudan también en una comunidad, es como más, como que las personas pudieran vivir un estilo de vida más saludable cuando está más cerca tal vez de estas raíces campesinas. Y el canto campesino creo que contribuye con los cantos, las cosas a las que les cantamos también, es reflejo también de ese mundo que sería lindo no perderlo, ¿cierto? Desarrollarlo más,
porque también es una invitación, po. Es una invitación a volver más a nuestras raíces, para también sentirnos todos en mayor bienestar, pues como cada miembro de la comunidad. Y yo creo que nos sentimos cuando hacemos las mateadas, cuando nos juntamos, todos nos sentimos muy contentos, muy alegres, muy queridos también, hay mucha amistad, siempre acompañado, acompañada. Esa es la gracia, creo yo. Y es muy cierto lo que dice Laurita, qué bueno que uno por lo menos logre sintonía con ellos, porque nuestra forma de hablar campesina también es diferente, el modismo de hablar es diferente, hay muchas cosas que se han ido perdiendo, el nombrar las cosas que tienen otro nombre en la vida campesina. Qué sé yo, oiga guainita, y así tantas cosas se han ido perdiendo, esas cosas, los mismos alimentos campesinos se han ido perdiendo. Yo me acuerdo cuando en mi crianza era tan lindo compartir cuando mi mami lo hacía los catutos. El catuto que es también un alimento ancestral de nuestros ancestros, el zapallo asado, los porotos con locro, con chuchoca, hay tantas cosas que en definitiva mi mami a nosotros lo hacía, y todo eso forma parte de nuestra cultura campesina. Entonces es triste de repente que se vaya perdiendo, porque han nacido tantas formas de alimentación que realmente se han ido trastocando también hasta los hábitos alimenticios de nuestros jóvenes. Y que en definitiva yo que tengo mi bisnieta y lamentablemente van con todos esos productos que vienen desde fuera, pues elaborados, sabiendo que los alimentos naturales y las hierbas naturales tenemos tanto a cabo, pero sin embargo se trastoca. Entonces, en nuestros cantos, en nuestros versos, en nuestras coplas, de una u otra manera tienen ese sentido de ir volviendo a nuestras raíces. Y las raíces son las que nos conducen por un camino que realmente nos identifica como tal. Así que es muy esta forma de hacer versos, que ojalá estos programas sirvan para que lleguen por lo menos a las direcciones escolares, donde allí se procese y en definitiva se logre instalar como un método de estudio también al niño, para que recupere el lenguaje mismo campesino. Así que es muy interesante compartir con jóvenes, y de hecho cuando uno se pone a conversar por ahí con algunos jóvenes, empiezan a identificar en nuestras propias presentaciones en algunos colegios que me ha tocado hacer, llegan algunos jóvenes a acercarse a uno y se instala una conversación rondilla en la cual le dicen, y hay tantas otras cosas que realmente son dichos campesinos. Mi papi, por ejemplo, mi papi era muy bueno, porque a todos nosotros nos nombraba con refranes, pues, muy refranero. Mi viejo no sabía leer ni escribir, pero bueno para los refranes. Y eso siempre los tiraba algunos versos que realmente... Y que de repente uno decía, pucha, que yo no quiero estar ahí. No, pues el que tiene que estar, pues. Si el que se sube en altura y no haya por dónde bajarse, vaya a la mierda a quejarse, ¿quién lo manda que se suba? Entonces, son dichos que realmente nos reflejan, y así tantas cosas. Entonces, se lo dice todo. Hay una décima que me di el lujo de decírsela a nuestra candidata a presidenta, que tuve la suerte de estar ahí, y que una décima que mi papi nos enseñaba también, que tiene que ver ya con la gente mayor, pues. Y él nos enseñaba, y es muy profunda. Yo le decía ahí a la candidata, aparte de decirle que esas son las formas que vamos quedando los viejos, y él le decía una décima, qué tristes serán los viejos olvidados por su gente, cuando les falla la mente y son lentos sus reflejos. Son sus recuerdos añejos de su vida en este suelo, que le causan desconsuelo en su lento caminar. Y de nada habrá llorar cuando se muere el abuelo, pues. Son verdades, ¿no? Son Entonces, verdades en un lenguaje cercano. Exacto. Así que todo esto, esta forma, uno agradecer de que estos programas se estén dando para ir rescatando costumbres que se han estado trastocando,
Y yo veo con bastante alegría analizando de cuando nosotros partimos con aquellos primeros programas en la Radio Soberanía hace más de 30 años atrás, más de 30 años, y allí pudimos ver nuevos talentos que salen a potenciar el canto campesino, como Laurita, como otros jóvenes que estaban acá también cantando, Guasito Castillo, Magdalena, Mauricio, en fin, pues hay hartos más que han ido surgiendo acá, y que uno es grato encontrarse con ellos de repente. Entonces, y se acuerdan, pues, y eso es gracias a esta forma, y que de repente uno en aquellos tiempos era como medio pesimista, pero ahora cuando ya se ve acompañado, compartiendo con ellos, es lindo, es hermoso, y eso significa de que cuando ya nosotros ya partamos, ellos van a tirar para adelante, porque esta es la semillita, y que a lo mejor nosotros pensábamos que nunca iba a florecer, porque le echábamos semen, parece que le estábamos echando un terreno medio infértil, pero diablo, parece que están surgiendo, y los versos que escribe Laurita es lindísimo, porque toma historias, las convierte en versos, y así como varios de los jóvenes están empeñados en eso. Lo mismo que estaba señalando eso, lo que hace en las clases con aquellos pitufitos que son realmente al contacto del cordero, del grito del chivo que anda por allí. En fin, yo mismo me venía de nuevo de retorno al campo, me puedo dar cuenta, y me recordaba de una de que mi papá era nos contaba tantas historias. Y ustedes nos decían, han sabido reconocer lo alaracos que son las gallinas, y él lo enseñaba ahí, pues. Fíjense nomás, cuando las gallinas cuando ponen huevos se muy alaraca, y salen ahí por poner estoy descalza, así dice la gallina, ¿sí? por poner estoy descalza. Y el gallo salía por allá, cereza patero yo, de por allá, otra gallina salía por baracas, claro, porque no. son ¿cuánto se llama? Son cosas que van recogiendo y las van convirtiendo en hechos anecdóticos, para bromear, para hacer y eso es lo que se ve, la picardía también en el mundo campesino. Pero hay una picardía que es sana. Así que eso es lo que uno va rescatando. Bueno, muchas experiencias tenemos a nivel organizacional que se han ido como insinuando y que dan para hablar muchas horas más en relación a esto, a cómo comunitariamente, sabiendo que la comunidad es como el corazón central del canto campesino y de la vida campesina y de cualquier comunidad, como decía Laura, ¿no? Como ya sea que vengan personas de Bolivia, de Perú, de cualquier país extranjero, siempre la raíz es la vida de campo, porque es lo que nutre a las ciudades incluso. Entonces, desde ahí, sabiendo qué importante es la comunidad en mantener y sostener vivo eso y las tradiciones, me surge la pregunta, y que lo pudiéramos compartir ya a modo de ir como cerrando este encuentro, es sobre, a nivel comunitario, ¿qué necesitamos desde su mirada de cantor, cantora campesina? ¿Qué necesitamos para poder seguir fortaleciendo y potenciando el canto campesino en el día de hoy? No depender de las instituciones establecidas para poder realizar cosas como comunidad. Creo que cuando dependemos de un proyecto, o dependemos de si nos visita, no sé, el servicio del patrimonio o esas cosas, también perdemos un poco la autonomía como comunidad de ser capaces de organizarse de manera cotidiana, de tener los actos entre nosotros de solidaridad, por ejemplo, o de intercambio que siempre ha existido históricamente desde los pueblos, no sé, desde los pehuenches, todo el intercambio siempre ha existido. Entonces, como no perder esas capacidades como comunidad, porque a veces sí, he visto cómo se hace daño una comunidad
al meterse tanto en estos temas de la burocracia y que los papeles y que como que se desmotivara a los demás, sino es mediante las estructuras que nos dijeron que teníamos que hacerlo, como no, tiene que haber un presidente, tiene que haber, claro, toda una directiva, lo cual ayuda, eso ayuda también, pero cuando de repente hay que reconocer si eso está desmotivando, por ejemplo, a la comunidad, desuniéndola, de repente es como sigamos uniéndonos en los espacios en donde sí nos gusta compartir. Por eso yo ahí me gusta que cuidemos mucho como cantoras, cantores, los espacios de las mateadas. Pareciera como algo tan cotidiano, tan simple, tan pequeño, pero no, yo lo encuentro un fenómeno muy potente que nos mantiene a nosotros unidos en amistad y cerca, pendientes de qué necesita el tío Nano, qué necesita la Dorita, qué necesita la Jimenita. Estamos todos pendientes de los otros, siempre comunicándonos y viéndonos cada cierto tiempo gracias a estas instancias, las mateadas, que ahí no hay ninguna institución de por medio, no hay ni un papel, no hay ni una formalidad. Aquí simplemente una persona por amistad invita a todos a su casa a compartir y hablamos de nuestras cosas, hablamos de la vida. Entonces no perder esa capacidad como base de una comunidad, la capacidad de hacer amistad dentro de una comunidad, de hacer creo que esos son los vínculos afectivos, las redes de apoyos que realmente nos sostienen y que mantienen viva esta comunidad. Bienvenido si de repente sale, claro, un proyecto, alguien lo postula y todo eso, pero que no vaya a transgredir ni a faltarle como el respeto o a desarmarnos estas prácticas que nos mantienen unidos. Voy a entrar a poner un ejemplo concreto. En algún momento sí, pues nos pasó que se ya convocó a mateada de parte de una institución. Y claro, fuimos porque fueron las cantoras con su guitarra, porque dijeron mateada, pues todos tenemos en la cabeza que es mateada. Pero al llegar a esa instancia empezaron a hacer como focus group o cosas así como a responder preguntas y cuestionarios y cosas que no era lo que fuimos, no era una mateada. Entonces es como yo sentí o nos sentimos un poquito tal vez utilizados para llenar los papeles que necesitaban rendir. Entonces obviamente ahí yo le dije a estas personas y les dije que eso ojalá no se vuelva a repetir, que había que cuidar aquí nuestras formas, tenían que respetar nuestras formas de juntarnos. Las cantoras trajeron a pasear las guitarras al final, la mayoría de ellas. Para nosotros es importante, no es un adorno nomás, es nuestra expresión y es lo primero, nuestra expresión cultural va primero que todos esos papeles que tenían que rendir y fotografías que tenían que sacar para rendir sus proyectos. Entonces, por eso, eso por un lado. Y por otro lado, claro, también es como que últimamente hemos hablado harto de cuidarnos entre los cantores, nos compartimos experiencias en donde para evitar que nos vuelvan a pasar a llevar de repente como en contrataciones, no sé, cuando nos llaman a cantar a algún lado, mucha gente a veces llama como para pedirnos el favor, a veces no los conocemos, si son amigos nosotros encantados vamos con amigos, qué sé yo, pero a veces gente que uno ni conoce y como que esperan que uno vaya así como por bolita de dulce, como se dice, cuando esto es nuestro oficio. Es como que le fueran a pedir a un gaffiter que le arregle la cañería por las gracias nomás. Entonces, de repente, sí, pues todavía está esa mentalidad en muchas partes, o que nosotros nos preguntan, ya, ¿cuánto cobran? Les decimos cuánto cobramos, y empiezan a bajarnos, ¿no? A llorar la carta, como dice, para que vaya uno prácticamente también por bolita de dulce. Entonces, claro, todas esas cosas hacen que nuestro oficio no sea sustentable, po, y que nos cueste más dedicarnos a eso. Y que tengamos que dedicarnos a trabajar para otras cosas y llenar nuestro tiempo de otros trabajos para poder vivir, para poder sustentarnos, pues. Entonces así se van a ir acabando los cantores pues, de oficio si la gente no toma conciencia
de que es su trabajo y que para que pueda dedicarse más a eso, tiene que también recibir reciprocidad económica, las comodidades básicas mínimas, que sea un trabajo digno también. Entonces, en esa lucha también estamos como las cantoras, los cantores, cuando nos organizamos de repente, hablamos de estas cosas, viendo cuál es el trato justo y más digno para nosotros, para nosotras, sí. Gracias, Laura. Uh-huh. ¿Algo quiere agregar, tío Nano, como tanto por ese lado de esa pregunta como para ir despidiéndonos, cerrando este encuentro? Ir haciendo memoria de las cosas, ir rescatando las cosas que nos identifican, sobre todo en la vida campesina. Y la verdad que las mateadas, cuando nosotros iniciamos, fueron elementos de eso, de compartir, de traspasar vivencia. Las conversaciones, traspasar vivencias sirven mucho porque en definitiva nos sirve para conocer nuestro antepasado, nuestra historia. Porque cuando uno empieza a negar la historia de cualquier parte, la verdad que después no es bueno porque se cometen otro tipo de atropello. Y el canto campesino, por lo esencial, también es una instancia para denunciar los atropellos sociales en el campo. Porque en el campo, a través de los fundos, y eso era por las cuales mi papá siempre salía, era muy nómada porque no le aguantaba a aquellos patrones que le ofrecían una cosa y después nunca se la cumplían, y él era así. La mayoría de los campesinos y los afuerinos a veces también que llegaban a trabajar a los fondos, pasaba eso. Y desde allí surgían los versos de denuncia, las décimas, las cuartetas, denunciando los atropellos sociales que se vivían en el campo a través de esto. Entonces, esta es una herramienta cultural que sirve para reclamar también, reclamar derechos. Y muchos cantores, sobre todo los payadores, están hechos así, para denunciar atropellos que realmente denostan el sentido comunitario. Y es por eso que es muy bueno de repente recuperar algunas de las cosas que se han ido perdiendo. La religiosidad campesina también sirve para compartir muchas en encuentros familiares, donde allí sirven para compartir las degustaciones que allí se hacen. Entonces eso es bueno mantenerla, y sirve para mantener también la gente agrupada compartiendo ese tipo de cosas. Desde allí surgen, como decía Laurita, la solidaridad también. Uh-huh. Porque en nuestra organización, cuando existía nuestra agrupación de cultores, hacíamos mucha solidaridad. Hacíamos un evento con la finalidad de llevarle los recursos a alguien. Por ejemplo, una vez hicimos un encuentro que había que llevar a una cantora de por allá, el Cajón de Pejerrey. Que víamos, ella para tomar la micro tenía que levantarse para llegar a Pejerrey 3-4 horas antes para llegar a tomar la micro al sector de Pejerrey y de ahí de Linares. Nosotros fuimos un día, hicimos una canasta y llevamos también algunos recursos económicos y se los entregamos allá, y fue un encuentro. Se vive momentos de mucho valor humano ayer. De mucho valor humano, y esa yo creo que esas cosas hay que mantenerlas porque son las que le dan valor a nuestra existencia. Uh-huh. Así que hay tantas cosas que en definitiva uno se va a través de esta conversación y traspasos de vivencia, sirven para que en definitiva no muera esta actividad del canto campesino en todos su ámbito. Desde lo más cotidiano, como nombraba Laura, ¿cierto? Como desde la mateada, que nos vamos a ir ahora todas nos vamos a ir ahora a compartir a la mateada donde la Dorita. Y bueno, y llevarnos mucho esto, como estas bonitas conclusiones, que es como vamos fortaleciendo la comunidad desde la nutrición de la raíz, ¿no? Como el nutrir la raíz nos fortalece, nos da identidad, nos da fuerza, y saber cuándo también mojarse las patitas, ¿no? Como decían, que a veces podemos tratar de quedar bien o no incomodar, o tratar de ajustarnos en los moldes que nos proponen o que nos quieren meter dentro de un molde, pero parece que lo que está vivo va más allá de todo molde, porque es como una planta que cuando los tiene en los maceteros y se salen por los hoyitos hacia abajo las raíces, es tan fuerte la raíz que siempre va a buscar
toda la liberación de cualquier molde donde la pongan. Entonces, en ese sentido, bueno, nos queda mucho para ir trabajando también desde mi mirada como organización, no como cantora, sino que como amante de todo este oficio, de este patrimonio que es el canto, pero desde el lado de la gestión cultural o desde las instituciones, que muchas veces también nos vemos tan atrapados en los computadores y en el papel y en eso. Y qué suerte, qué honra que tenemos nosotros, qué honor de poder compartir con ustedes que están manteniendo viva esa raíz que nosotros quizás estamos tratando como de apoyar desde afuera para que se vuelva cada vez siempre más sólida, y más allá de cualquier esfuerzo que nosotras hagamos, eso va a seguir ocurriendo. Entonces, tener esa conciencia de que todos como comunidad podamos sostener, abrazar, apoyar todos los procesos que tiene el oficio del cantor, de la cantora, para crecer y agarrar más fuerza, porque eso va a seguir ocurriendo, más allá de cualquier cosa que nosotros hagamos o institución, pero sí cómo podemos colaborar para que eso ocurra. Abrir surcos para tirar la semilla, para que brote un día, por lo menos como dice un verso, en cualquier primavera de la vida. Entonces, nosotros lo que aplicamos es la política del sembrador, y el sembrador siempre abre surco. Que así sea, tío Nano. Ahí estamos muy agradecidas también de estos podcasts, de estos espacios, todo lo que se ha generado también en el marco de esta red Aves Cantoras del Maule. Muy agradecida de todas y todos quienes han podido participar, a quien nos esté escuchando en este momento, que si se topan con alguna mateada, vayan, que si se encuentran con alguna parienta, cantora, cantor, así que se acerquen y que podamos todos recuperar la raíz que nos conecta a esta tierra. Así que nos despedimos con un cantito de Laura Villalobos Ríos. Ya para hacer algo distinto nomás. Voy a llevar la contra. No, voy a hacer un correteado. Que es la vida campesina de una amiga mía, la Mechita, muy querida. Y esta canción se la hice a ella con toda su vida de mujer campera. Nació en aguas cristalinas, alejada de los males. Su madre no pudo verla correr entre los chaguales. Su tío hizo una promesa que entonces la criaría, y junto a una nueva madre la Mechita crecería. Aprender a sacar leche a las 6 de la mañana, bailar lo que se ha esquilado y tejer chambas de lana. Esa mujer campesina es vaquiana de verdad. La gente que la visita se admira de su humildad. Dentro y fuera de la casa ella afana sin parar. Tiene chacra, queso fresco y animales para criar. Telares para las mantas, bordados en la visera. Pa' la hierba, los cacharros y la bombilla matera. Las ánimas y los guayes quedaron en su memoria. Y en el río Putagán siguió tejiendo su historia. Esa mujer campesina es vaquiana de verdad. La gente que la visita se admira de su humildad.
voy caída encontrando con quienes compartí el mate hasta que el sol se está entrando. En enero para el santo de flores llena su casa, entre canto y oraciones de peregrinos que pasan. Si usted quiere visitarla, la mechita nos espera, con firigüe, sopa y pillas y con su amistad sincera. Esa mujer campesina es vaquiana de verdad. La gente que la visita se admira de su humildad. Esa mujer campesina es vaquiana de verdad. La gente que la visita se admira de su humildad. Hemos presentado el programa Aves Cantoras, un espacio de conversación en torno al canto campesino en el Maule. Proyecto financiado por la Convocatoria de Apoyo a Puntos de Cultura Comunitaria 2024, línea de plan de articulación de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Los contenidos musicales de este programa pertenecen a sus intérpretes y o a la tradición oral. Cortinas musicales, Ignacio Salinas Pérez. Grabación, René Silva. Postproducción, Felipe Conejeros. Este programa fue grabado en Chacana Estudio, en Rari, comuna de Colbún, en el Espacio Cultural Tierra de las Artes, Fundación Huayca, que cuenta con el apoyo de PAOC 2025. Síguenos en nuestras redes sociales como Aves Cantoras del Maule.